Buenas tardes para todos y algunos buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en este masterclass de cómo ser parte de una junta directiva. Entonces, pues yo creo que vamos a entrar en materia. Ya tenemos más de 100 personas conectadas y también siendo muy respetuosos con el tiempo de ustedes, pues creo que damos inicio a esta conversación que yo creo que va a ser muy interesante. Básicamente, la metodología es que voy a hablar más o menos unos 30 minutos de algunos insights que yo creo que son muy interesantes de este mundo de las juntas directivas y qué pasa normalmente en los procesos de escogencia de potenciales candidatos, cuál es esa historia detrás de escena de las compañías que normalmente buscan sus miembros de junta. Y en la segunda parte de la sesión, espero que se abra a muchas preguntas de parte de ustedes. Yo creo que eso es lo más interesante alrededor de este espacio, porque también he visto bastante confusión, les confieso, de cientos de personas que a la semana nos envían sus perfiles para poder participar en algunas juntas directivas, las cuales nosotros estructuramos dentro del plan de trabajo que tenemos normalmente con las empresas o clientes que nosotros atendemos. Entonces, les comparto mi pantalla y arrancamos rápidamente. Como les digo, vamos al grano en la conversación y simplemente quiero empezar contándoles pues, algo muy importante o algo muy interesante que tiene que ver un poco con mi historia en este mundo de las juntas directivas. A pesar que a mí, se los confieso, no me gusta mucho hablar de mí, y tampoco creo que es el centro de esta conversación, ni mucho menos. Sin embargo, yo termino metido en este cuento del gobierno corporativo, básicamente porque tuve el privilegio de nacer en el seno de una familia empresaria de este país y ver desde el interior de una familia empresaria cómo el no tener este tipo de órganos de gobierno puede traer muchas consecuencias para los accionistas, falta de planeación, no tomar decisiones, no llegar a acuerdos. Eso también trae bastantes consecuencias. Entonces creo que desde muy joven, siendo parte, vuelvo y repito, de una familia empresaria, tuve que empezar a vivir todo este tipo de dinámicas y de alguna manera, pues esto me motivó a lo largo de los años a empezar a formarme y a estudiar pues todos estos asuntos alrededor del gobierno corporativo. Sin embargo, la primera experiencia que logré tener como miembro de una junta directiva fue hace más o menos unos 15 años y fue un accidente de la vida. Básicamente fue un accidente de la vida porque en su momento me llamaron de una compañía de dos primos propietarios de una empresa que en su momento estaban teniendo un conflicto entre ellos, o sea, había un conflicto entre accionistas importante y en medio del trabajo del acompañamiento que le hice a esta empresa para tratar de resolver esa diferencia entre los accionistas, pues logramos sacar esa situación adelante. Y también una de las grandes conclusiones era que esta empresa necesitaba conformar una junta directiva con miembros independientes para que inclusive estos miembros independientes ayudaran a mediar en estas conversaciones difíciles entre los accionistas. Entonces, finalmente, en este caso que les estoy comentando, llegamos a la conclusión que la junta directiva de esta compañía iba a estar conformada por 5 personas, de las cuales dos iban a ser estos dos accionistas principales y 3 miembros externos independientes. Y en medio de la búsqueda de estos potenciales candidatos para esta junta, pues yo recibo un día un llamado de los dueños invitándome a ser parte de esa junta, a ser uno de estos terceros, porque de alguna forma estaban agradecidos por todo el proceso de mediación que les ayudé a hacer y tampoco tenían muy claro cómo era que se desarrollaba el ejercicio de la Junta. Entonces, pues de manera muy amable me invitaron a seguir ese acompañamiento, pero ya desde la Junta Directiva como miembro. Entonces, pues en mi vida nunca había estado en una Junta, como les digo, esto fue hace más o menos unos 15 años. Y la verdad me pareció tremendamente interesante haber recibido ese llamado y esa invitación. Y efectivamente empecé en ese momento ese rol como miembro principal de la junta directiva de la compañía que les estoy contando. Más o menos al cabo de 2 años, un día recibo una llamada por parte de los accionistas y básicamente me dicen, Diego, pues queremos anunciarte que tuvimos una reunión los socios y en este momento estamos necesitando otro perfil muy diferente al tuyo dentro de la junta, pues por todo el desarrollo que está teniendo la compañía en este momento. Entonces, simplemente queremos darte las gracias por habernos acompañado este par de años. De verdad ha sido pues muy positivo todo lo que tú has puesto sobre la mesa, pero pues vemos que ya es un momento de hacer un relevo porque necesitamos a alguien diferente. Entonces, pues nada, simplemente yo le di las gracias también a los dueños de esta compañía por haberme aceptado, pues haber estado en ese rol de miembro de junta durante un par de años. Y un tiempo después tuve la oportunidad de conversar con otro de los miembros externos que hacía parte de esta junta directiva
que fue una persona con la que logré hacer una muy buena relación y tener bastante cercanía. Y conversando con esta persona sobre el desarrollo de la junta, pues un día le hice la pregunta, bueno, ¿qué tal el nuevo miembro de junta que me reemplazó? Y también le pregunté un poco, pues en el fondo, cuál había sido esa motivación por parte de los dueños de la empresa de haberme reemplazado en esa junta. Y pues este otro señor que hacía parte, o este otro miembro externo, básicamente lo que me dijo es, no, Diego, creo que tú no sabes la historia completa y te la voy a resumir, y es que los accionistas no estaban muy contentos con tu desempeño dentro de esta junta directiva. Les pareció que tú no tenías la suficiente cancha, la suficiente experiencia para desenvolverte en este tipo de órganos, que los aportes que tú hacías en el seno de las reuniones en realidad no tenían mayor relevancia. Entonces, pues básicamente ellos te lo dijeron de otra manera muy diplomática para que tú dieras un paso al costado, pero pues básicamente ellos necesitaban cambiarte de la junta porque sentían que no tenías ni la experiencia y tampoco estabas generando el valor que ellos estaban esperando en el seno de la junta. Y les digo algo, pues para mí este comentario fue un baldado de agua. Sin embargo, creo que eso a mí me sacudió profundamente porque yo sentía que en realidad yo sí estaba aportando valor como miembro externo en esta junta, pero pues los accionistas no lo estaban sintiendo, y yo creo que al final del día ellos son el mejor termómetro para saber si en realidad las personas que estamos sentados en este tipo de escenarios somos las idóneas o no. Entonces, después de haber vivido esta experiencia que les estoy comentando, yo creo que, a pesar que, vuelvo y repito, fue un baldado de agua haber recibido esta noticia, creo que también esto me retó, y me retó muchísimo a seguirme formando, a seguirme entrenando, a seguirme capacitando, a empezar a foguearme en otros escenarios de junta, porque la verdad yo no estaba conforme que la historia se cerrara simplemente de esa manera, sino que en realidad, si eso era algo que yo quería hacer dentro del marco del mundo profesional donde me desenvolvía, definitivamente tenía que seguir subiendo escalones en este mundo del gobierno corporativo. Entonces, simplemente para contarles que esas primeras participaciones o esas primeras experiencias que uno puede llegar a tener en estos escenarios de junta directiva pueden sonar muy interesantes, pero también son muy retadores, porque finalmente, pues los dueños de las compañías están esperando que generemos un valor agregado bastante evidente. También yo creo que algo que es bastante evidente hoy en día en el mundo corporativo es que, si, por ejemplo, llegar a una posición directiva en una organización, llegar a ser CEO de una compañía, es difícil. Estos cargos son supremamente contados dentro de las organizaciones. Pues imagínense más aún qué es llegar a ser un miembro de una junta directiva. Es todavía más difícil. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente no hay tantas vacantes como las personas piensan que pueden llegar a abrirse en estas organizaciones para ser parte de las juntas. No hay tantas convocatorias como las personas creerían que pasan. Y es más, también son vacantes que se cierran relativamente rápido. En algunas de los posts que yo suelo poner, por ejemplo, en LinkedIn, haciendo convocatorias para miembros de junta, hay personas que me escriben 2 o 3 semanas después de que yo lanzo un post y me dicen, Diego, me quiero postular para tal posición de junta, y resulta que esas posiciones ya se cerraron hace muchísimo tiempo. Simplemente les digo que entre que yo armo un post para hacer una convocatoria para una junta hasta que se cierra el proceso, no pasan más de 2 semanas. Y en realidad las compañías suelen filtrar estos perfiles de manera muy rápida, porque también los accionistas, que son quienes normalmente toman la decisión de a quién traer a la junta, pues ellos también necesitan organizar sus agendas para poder sentarse a conversar con los potenciales candidatos. Entonces les aseguro que estos son procesos que se desarrollan de manera muy rápida. Y como les digo, pues las vacantes son peleadas, recibimos semanalmente cientos de solicitudes. Sin embargo, pareciese que es un proceso sencillo, y en realidad es un filtro muy, muy específico, donde de recibir cientos de hojas de vida, nosotros terminamos enviando a una compañía no más de 6 u 8 perfiles para el tipo de miembro de junta que están buscando en su momento. Yo creo que también es muy importante porque, según bastantes mensajes que recibimos en estas postulaciones, me doy cuenta que a veces las personas también quieren participar en estos escenarios de junta, pero normalmente no bajo las motivaciones correctas. Y también, que hemos descubierto en estas postulaciones, que a veces las personas, antes inclusive de estar pensando qué puedo aportar en la compañía, qué valor agregado puedo generar en ese tipo de escenarios,
muchas veces lo primero que me preguntan es cuánto me van a pagar allá, ¿cierto? Y yo creo que si la motivación inicialmente es económica, más no es una motivación en términos de generación de valor, pues les garantizo que esos son perfiles que nosotros descartamos inmediatamente, porque yo creo que esa no es una sana motivación para uno poder estar sentado en el seno de una junta. También muchas veces nos hemos dado cuenta con algunos mensajes que recibimos en ciertas postulaciones que las personas a veces quieren hacer parte de estos escenarios de pronto por un tema de estatus, por un tema de figurar, por un tema de simplemente poner un día en sus currículums que hacen parte de ciertas juntas en ciertas compañías, pero en realidad ni siquiera tienen supremamente claro para qué se están postulando a una junta en particular. Y en eso también nos damos cuenta cuando en los posts que nosotros lanzamos, donde estamos buscando perfiles supremamente específicos para una junta directiva, nos llegan cualquier tipo de hojas de vida y me dicen, Diego, es que yo estoy convencido que yo puedo estar en esa junta directiva y resulta que el perfil que tiene esa persona no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros estamos buscando o con lo que la compañía está solicitando en términos de perfil para sus miembros de junta directiva. Entonces, vuelvo y les digo, para nosotros es tremendamente sencillo darnos cuenta por el tipo de currículums que recibimos, el tipo de mensajes que recibimos de todos los potenciales candidatos, pues quienes en realidad sí se están tomando muy en serio estos procesos de escogencia, quienes están tomando el trabajo inclusive de leer los posts que nosotros estamos lanzando y de alguna manera también poder exhibir de manera clara cuál es el valor agregado que podrían generar en estas organizaciones. Sin embargo, pues también para poder ser parte de estas juntas, que también creo que es una de las equivocaciones que algunas personas tienen, porque piensan que simplemente tener un buen currículum, tener buenos títulos, va a ser garantía de poder estar sentados en este tipo de escenarios. Pues les garantizo que al final no solo las habilidades duras, sino también las habilidades blandas pesan muchísimo en este tipo de escenarios. Por ejemplo, que me ha tocado ver a mí desde el punto de vista de miembro de junta en varias organizaciones donde participo actualmente en estos órganos, es que es fácilmente uno se puede encontrar con personas que no saben conciliar, personas que no saben ceder en sus posiciones, personas que se sientan en la palabra y únicamente se quieren oír a ellos mismos, personas que no saben dominar su carácter, que cualquier comentario se lo toman de forma personal, que tienen un muy bajo nivel de inteligencia emocional. Y obviamente no solo estas características, sino muchas otras, hacen que al final del día las personas en realidad no puedan desempeñarse adecuadamente en este tipo de órganos, a pesar que tengan un currículum excepcional con cargos directivos, con universidades muy prestigiosas donde han hecho sus estudios de pregrado, maestría, etcétera, etcétera, porque también les puedo garantizar que el tipo de personas con las que uno se sienta en una junta lo que en realidad están esperando es, o lo que en realidad ven es la persona que tienen enfrente y las cualidades que tiene esa persona enfrente, más allá que los títulos, porque inclusive también les puedo garantizar que en estos procesos de selección, pues muchas veces los accionistas de las compañías, créanme que los títulos, los cargos, etcétera, al final se les terminan olvidando, ni siquiera es a lo que más le terminan dando prioridad, sino que en realidad lo que más les llama la atención es el tipo de persona que tienen enfrente y esa persona, vuelvo y repito, cómo puede volverse relevante en el ejercicio de junta de la compañía. El tema de la propuesta de valor que ustedes pueden poner sobre la mesa, perdón que me brinqué una parte que yo creo que es muy importante, es que hoy en día también pues se valora muchísimo haber tenido esa experiencia en otro tipo de órganos, porque también muchas de las solicitudes que nosotros recibimos, hay personas que jamás en su vida han participado en una junta directiva. Hay algunas personas que de forma muy honesta, y créanme que también lo valoro, me dicen, Diego, en mi rol ejecutivo he tenido que reportar varias veces a juntas directivas, pero nunca como tal he desempeñado ese cargo. Y yo sí creo que es muy importante también empezar a generar cierto track record en las juntas directivas. Y les confieso que yo también empecé a hacer ese track record hace muchos años, por ejemplo, acompañando startups. Estuve en muchos consejos asesores o juntas asesoras de bastantes startups acá en Colombia. Y eso de alguna forma también me empezó a generar cierta experiencia o también cierta cancha en este tipo de órganos. Y créanme que ese es un muy buen escenario para uno empezar a foguearse, inclusive fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, que muchas veces inclusive en este tipo de organizaciones, a veces por temas presupuestales o inclusive a veces por temas filosóficos, no hay compensación, no hay ningún tipo de compensación a sus miembros de junta, sino digamos que es un rol ad honorem, pues porque es un tema filantrópico detrás.
pero créanme que también este tipo de espacios es tremendamente valioso para empezar a generar ese track record, porque normalmente las compañías, cuando están buscando sus miembros de junta, esta también es una de las normales preguntas que nos hacen y es, ¿qué experiencia tiene esta persona en otras juntas directivas, en otras compañías? Entonces, aquí también se nos empieza a cerrar aún más este filtro que les estoy mencionando. Otro tema, otra de esas grandes deficiencias que también estamos viendo en los procesos de escogencia de miembros de junta es que nos llegan hojas de vida como si se estuvieran postulando para un cargo dentro de una compañía, cuando hay algo que hoy en día en este mundo de las juntas se llama como el board CV o la hoja de vida para estar en una junta directiva, lo cual es completamente diferente a una hoja de vida para postularse a una posición laboral. Y créanme que estamos recibiendo demasiadas hojas de vida donde cuentan una cantidad de cosas de los trabajos que han tenido y logré crear una fuerza de ventas y entonces incrementé las ventas de la compañía en tanto, etcétera, etcétera. Y les aseguro que ese tipo de información tampoco lo suelen tener en cuenta la inmensa mayoría de accionistas de las compañías que suelen, vuelvo y repito, son los que suelen tomar las decisiones de escogencia de sus miembros. Si lo suelen fijarse un poco más es en el tipo de personas. ¿Cuál ha sido a grandes rasgos, digamos, como las experiencias más relevantes, más dicientes de la persona? ¿En qué tipo de compañías han participado, no solo en Colombia, sino en otros países? Y también, nuevamente, esa misma experiencia en otras juntas. Entonces, yo sí creo que es importante que en el momento en que uno se vaya a postular a este tipo de posiciones, uno tiene que tener diseñada otro tipo de hoja de vida completamente diferente, hojas de vida muy concretas, muy resumidas. Estas hojas de vida de ustedes nunca van a llegar a departamentos de recursos humanos o de talento, jamás van a llegar allá. Son hojas de vida que llegan directamente a los accionistas de las compañías y pues estas personas les aseguro que no tienen tiempo de leer esas hojas de vida que me han llegado a mí de 5 o 10 páginas contando qué es lo que han hecho a lo largo de su vida profesional. Eso nunca se lo van a leer los accionistas de las empresas. Entonces yo sí los invitaría a tener un currículum de una sola página donde ustedes logren condensar lo más diciente de su experiencia laboral, académica, logros importantes a nivel ejecutivo, otras juntas donde han participado, etcétera, porque al final eso es lo que se ve a primera vista. Creo que créanme que es lo primero que llama la atención para poder llamar a una persona potencialmente a una entrevista. Y muy seguramente en estas hojas de vida o en este currículum, yo creo que también es muy importante exhibir, puede ser en el mismo currículum o posteriormente en un escenario de una potencial entrevista, qué es lo que nosotros en realidad vamos a aportar en este escenario y también cómo nosotros poder empezar a volvernos visibles, porque hay personas que quieren empezar a incursionar en el mundo de las juntas, pero nunca participan en foros de gobierno corporativo, nunca se están relacionando en otros medios empresariales que no sean diferentes a la compañía donde actualmente se desempeñan, de estar en otros espacios de relacionamiento que a veces son tremendamente interesantes para generar conexiones en la misma plataforma de LinkedIn, estar haciendo publicaciones, estar comentando publicaciones interesantes, artículos, volverse ustedes mismos columnistas, etcétera. Entonces, yo creo que también es muy importante que ustedes empiecen a trabajar en su marca personal y también empiecen a trabajar un poco en cómo empezamos a incrementar ese nivel de visibilidad, porque a veces hay personas que en realidad hemos visto tienen una experiencia tremendamente interesante y nadie, absolutamente nadie los conoce. Entonces sí es muy importante empezar a volverse un poquito más visibles en este tipo de escenarios y pues esa misma visibilidad, pues también los va a llevar a ustedes, vuelvo y digo rápidamente, a que en estos procesos de escogencia de potenciales miembros de junta se vuelvan atractivos para un proceso de selección. Cuando ya finalmente nosotros escogemos los candidatos y estos candidatos los remitimos a las empresas, pues acá también les cuento que nos hemos encontrado con la experiencia que hay personas que piensan que están llegando a una entrevista de trabajo y esto no es un trabajo. Ustedes en una junta directiva nunca van a ser parte de la nómina de una compañía. Entonces hay personas que sienten que están llegando a una clásica entrevista de trabajo para un cargo directivo o algo similar. Y resulta que el tipo de conversaciones que uno tiene en estos espacios, que vuelvo y repito muchas veces, son con los accionistas o son con un comité de la junta designado para escoger estos miembros, o puede ser también un comité designado por parte de los accionistas, pues es otro tipo de conversación completamente diferente. Es una conversación mucho más cercana, es una conversación de más alto nivel,
en términos de conocimiento, en términos de trayectoria, en términos de lograr rápidamente construir una confianza y una relación, lo cual no es nada sencillo en este tipo de espacios, pero pues ahí es donde uno tiene que aprender a impactar rápidamente, pues para que en realidad llamemos la atención en estas conversaciones. Pero, por ejemplo, les cuento experiencias donde yo he visto entrevistas donde hay un potencial candidato sentado con los accionistas de una compañía y durante una hora entera no hacen más sino hablar de ellos mismos. Es que yo hice, yo estudié, yo generé, yo logré en esta compañía, tengo tantos títulos, etcétera, y jamás se les ocurre preguntar, bueno, cuéntenme un poquito de ustedes, cuéntenme de esta organización, cuéntenme de la junta directiva que tienen actualmente, por qué están buscando otro miembro de estas características. ¿Cómo creen que una persona como yo pues, los podría llegar a impactar en su organización? O si no, vengan, yo les cuento cómo yo creo que podría llegar a impactar, ¿cierto? Pero esto tiene que ser una conversación tremendamente cercana y a pesar que yo sé que hay personas que hoy en día les encanta la virtualidad, también una invitación que yo les hago en este tipo de procesos es tratar de buscar la presencialidad. A pesar de que por lo menos el primer encuentro sea virtual, hay que buscar la presencialidad porque esa es la mejor forma de construir confianza y construir relación. Entonces yo he visto inclusive procesos de selección donde hay candidatos de junta que de pronto inicialmente no están muy opcionados, pero de pronto levantan la mano y dicen, venga, un día quiero ir a su compañía, quiero conocerla, quiero reunirme con ustedes personalmente, que me cuenten un poco más de la historia de su negocio, que me cuenten un poco más del modelo de negocio que tienen detrás y poder entender finalmente si yo soy la persona idónea o no para poder aportarles ahí. Y claro, en ese tipo de espacios a nivel presencial se vuelven muy interesantes porque ahí es cuando, vuelvo y repito, se empieza a construir una relación mucho más cercana para poder impactar en este tipo de procesos. Pero simplemente a través de una conversación virtual que a veces se puede sentir un poquito lejana, créanme que va a ser más difícil poder impactar en esas conversaciones con los accionistas. También yo creo que es muy importante eh, saber a qué estamos dispuestos o no en este rol de junta, porque también pues me he encontrado con algunas situaciones que a veces me doy cuenta que las personas en realidad no tienen del todo claro qué se requiere para poder estar sentado en este tipo de escenarios. Y aquí simplemente les voy a poner dos ejemplos muy claros. El primer ejemplo, hace unos años tuve la oportunidad de estar como miembro invitado de una junta directiva o de un directorio, como le dicen en otros países, de una compañía o de un grupo empresarial ecuatoriano, pero las oficinas de ellos estaban en Miami, estaban en la Florida. Y en su momento, pues ellos fijaron un presupuesto para los miembros externos de la Junta y yo me ofrecí durante un tiempo a ser el secretario de esta Junta, porque ellos ya habían escogido los miembros externos independientes y obviamente eran unos miembros de altísimo nivel y unas personas con una experiencia muchísimo más amplia que la que yo tenía en su momento, pero igual yo quería seguir participando de ese órgano de alguna forma porque para mí siempre ha sido, y se los digo honestamente, mi mayor motivación para estar sentado en una junta siempre ha sido la curva de aprendizaje. Yo he pisado, gracias a Dios, varias universidades en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y yo les puedo garantizar que nunca he aprendido más en mi vida que sentado en escenarios de junta directiva. Es en realidad ha sido el mayor lugar de aprendizaje y de conocimiento que he podido tener y esa es mi mayor motivación. Entonces, en esta historia que les estoy contando de este grupo empresarial en la Florida, yo les dije, yo quiero ser parte de la junta como secretario de la junta pues los accionistas me dijeron, pues Diego, lo que pasa es que tenemos este presupuesto y pues que tú tengas que venir más o menos cada 2 meses a Miami, nosotros no te vamos a cubrir tiquetes aéreos, ni viáticos, ni nada de estas cosas porque eso está por fuera del presupuesto. Y yo les dije a los accionistas, tranquilos, no se preocupen, yo lo cubro, ¿cierto? Entonces, al final del día, yo no terminaba recibiendo un gran ingreso por estar sentado ahí, pero finalmente estaba haciendo track record, estaba aprendiendo muchísimo, estaba generando relaciones y finalmente pues esa era mi gran motivación. Y esto también se los comento porque hay personas que a veces hemos recibido postulaciones por fuera de Colombia para estar sentados en una junta directiva en Colombia y yo les garantizo que las únicas compañías que en Colombia tienen presupuesto para pagar viajes de miembros de junta entre países son empresas o que están listadas en bolsa en este país o empresas del sector financiero o empresas ya de gran tamaño. Y les aseguro que ahí no está el grueso de las juntas directivas de este país. Ahí no está. Y la inmensa mayoría de esas juntas directivas que les acabo de mencionar por temas de regulación, por temas estatutarios o por diversas razones, tienen ya casi muy definidos quiénes van a ser sus miembros de junta directiva y acceder a ese tipo de posiciones es muy complicado. Y créanme que también ya existe, digamos, como una red muy pequeña y también les diría bastante cerrada
donde esas posiciones ya se suelen rotar como en personas de ciertos perfiles, donde, vuelvo y repito, no es tan fácil llegar allá. Entonces, pues ahí es cuando dejo la inquietud a qué estamos dispuestos por estar sentados en una junta. Y otro ejemplo que me gusta poner sobre la mesa es la época de la pandemia, donde en ese momento yo hacía parte de varias juntas directivas y compañías que entraron en momentos financieros difíciles, que tuvieron que empezar a tomar decisiones financieras difíciles. Y yo fui de los primeros que levanté la mano en varias juntas donde participaba y dije, si vamos a empezar a recortar gastos en esta compañía, el primer gasto que se tiene que recortar son los honorarios de los miembros de la junta directiva. Es el primero que se tiene que recortar, pero no se preocupen, por lo menos conmigo van a seguir contando con todo mi apoyo, con cuantas reuniones ustedes requieran, porque necesitamos sacar esta compañía a flote y necesitamos sobrevivir todos a esta pandemia, ¿no? Y pues claro, no estoy diciendo, esta misma actitud que yo tomé en su momento, otros miembros de junta en otras compañías donde yo estaba también hicieron o tomaron la misma posición, pero desafortunadamente también me tocó ver en esa época de la pandemia bastantes miembros de junta directiva que básicamente dijeron, lo sentimos muchísimo, pero mi tiempo vale. Y si la junta directiva no va a seguir pagando honorarios a los miembros de junta, lo siento muchísimo, que les vaya muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos miembros de junta que únicamente estamos en las buenas, pero en las malas muy fácilmente abandonamos el barco, y de eso se dan cuenta rápidamente pues los accionistas de una compañía. Tanto así que hay personas, también les confieso, de hojas de vida que me llegan, que a veces transitamos esas hojas de vida por algunas compañías, y son personas que ya su reputación no es la misma de antes y que básicamente los descartan de entrada porque pues ellos mismos han dañado su reputación con ese tipo de actitudes. Entonces, pues por eso les digo, ¿a qué estamos dispuestos para poder estar sentados en este tipo de escenarios? Porque creo que un buen miembro de junta directiva, también los accionistas deben sentir un poco que les duele la empresa, igual que a los dueños, y de alguna forma, bien estemos en el rol de miembros independientes o bien estemos en el rol de miembros patrimoniales, finalmente estamos representando los intereses de los dueños en este órgano. Entonces, pues no es cualquier posición. Y como no es cualquier posición, pues creo que todos ustedes deben ser supremamente conscientes, pues también de la responsabilidad legal o fiduciaria que implica estar sentado en estos órganos, porque a muchas personas les parece interesantísimo ser miembro de una junta, pero pues de pronto no les queda del todo claro que un miembro de junta responde con su patrimonio personal, también como puede responder el representante legal de la compañía, y que las decisiones que tomamos en un escenario de junta pueden tener consecuencias a nivel económico. Entonces, esto no es simplemente postularse por postularse o simplemente querer estar en un escenario de estos por figurar o por cualquier otra motivación, sino que esto también tiene un altísimo grado de responsabilidad. Y aquí también les tengo una noticia un poquito regular, y es que a pesar que hoy en día, no sé si todos ustedes lo saben, pero existe la famosa póliza de directores y administradores donde hasta cierto punto cubre ese grado de responsabilidad que se ejerce en este tipo de órganos. Pues hay muchas empresas en Colombia que no tienen el presupuesto para pagar esas pólizas. Y hay muchas compañías en Colombia que dicen bienvenido a mi junta directiva, pero pues nosotros no vamos a pagar esas pólizas de directores y administradores. Entonces, creo que uno también se tiene que tomar el trabajo de hacer un buen due diligence de la compañía a la cual estoy entrando. Créanme que es bastante profesional uno pedir estados financieros, revisar alguna información general de la compañía, hacer buenas preguntas a los accionistas, etcétera, también para entender un poco el estado de la organización. Tampoco es que estemos buscando empresas que estén en el estado perfecto, porque precisamente una buena junta directiva ayuda a llevar la empresa a otro nivel, pero pues hay que ser realistas y aterrizados en que sí hay un nivel de responsabilidad y hay un nivel de exposición, ¿cierto? También otro de los temas que normalmente nos preguntan en estos procesos de selección es si los candidatos tienen algún tipo de formación alrededor de gobierno corporativo, porque también vemos personas con muchísimos títulos de cualquier índole que ustedes se alcancen a imaginar, pero pues nunca han tenido formación alrededor de gobierno corporativo, y esto también es importante tenerlo. Volviendo a esa historia que yo les estaba comentando al inicio, pues de mi primera mala experiencia como miembro de junta, pues uno de los temas que también yo me propuse personalmente fue formarme como miembro de junta directiva. En el momento en que lo hice, que esto fue hace más de 10 años, creo que tal vez fue hace como 12 años, en su momento no habían los suficientes programas de formación en ese sentido, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces tuve que irme a formar como miembro de junta en Estados Unidos. Sin embargo, pues hoy en día, afortunadamente, ya en Colombia y en otros países de Latinoamérica, ya la oferta es mucho más amplia en este sentido.
¿cierto? Entonces, créanme que también es importante evidenciar en los perfiles si ustedes han tenido este tipo de formación. Y debido a que hemos también recibido muchas preguntas en este sentido, simplemente quiero compartirles algo muy rápido, que dada esta gran necesidad, porque hemos identificado muchos perfiles en Colombia de excelentes ejecutivos que tienen una carrera profesional brillante, que han ocupado posiciones interesantísimas en muchas organizaciones, pero nunca han participado de una junta, tampoco nunca se han formado para estar en una junta directiva. La triste noticia es que difícilmente van a ser convocados a un proceso de estos porque toca empezar a elevar estos, digamos, estos requisitos que hoy en día nacen, vuelvo y repito, por los accionistas de las compañías. Entonces, desde hace unos años, pues acompañado con otros ejecutivos que ustedes ven aquí en la imagen, decidimos diseñar un programa muy rápido, muy corto, muy diferente a lo que ofrece la academia hoy en día, porque entendemos que las personas son tremendamente ocupadas y necesitan información supremamente práctica. Creamos una iniciativa que se llama la Escuela de Juntas Directivas, que está certificada por LinkedIn, donde básicamente lo que hacemos es en 5 semanas, de una forma tremendamente rápida y un programa 100% virtual, traer temáticas muy relevantes que hoy en día están buscando las juntas directivas, como por ejemplo temas de inteligencia artificial, temas de sucesión, que es algo en lo que fallan muchas juntas directivas, temas de equidad de género, temas de sostenibilidad, cuáles son en realidad los mínimos legales que uno debe conocer y entender para poder estar sentado en una junta directiva. ¿Cuál es esa gran diferencia entre los temas estratégicos y los temas tácticos? Que es donde también veo que fallan muchas juntas directivas en Colombia. Creen que están hablando de estrategia y en realidad no están hablando de estrategia, están hablando simplemente de temas tácticos que no le están generando valor. También les enseñamos, por ejemplo, en este programa cómo comportarse en una reunión de estas. Pues, por ejemplo, yo he visto en juntas directivas, no les miento, personas de muy alto nivel que están toda la junta pegados al celular, pegados a un computador, distraídos o contestando llamadas en medio de una sesión de junta. Y les aseguro que cosas tan simples dicen mucho de la calidad de la persona como miembro de junta. Entonces, pues básicamente a través de este programa, lo que nosotros tratamos de hacer de una forma muy rápida es entregarles todas estas habilidades y este conocimiento mínimo que necesita una persona para poder desempeñarse rápidamente en este tipo de órgano. Ahora más adelante, a través del chat, les vamos a compartir un link especial para todos los que quisieron participar hoy en este webinar, por si desean inscribirse en la siguiente edición del programa. Ya vamos a abrir nuestra octava edición del programa. Ya hemos formado más de, no sé, 400, 500 miembros de junta, ya no recuerdo bien la cifra. Todas las ediciones las hemos llenado, absolutamente en todas las ediciones hasta el día de hoy se han cerrado siempre los cupos, afortunadamente, y creo pues porque por la calidad de los contenidos y de conferencistas que nosotros tenemos, les garantizo que no hay ningún otro programa que ofrezca algo similar en Colombia. No les puedo garantizar en otros países de Latinoamérica, pero creería que este es un programa de altísima calidad a nivel latinoamericano porque en todas las ediciones hemos tenido personas inscritas de El Salvador, de Guatemala, de Panamá, de Perú, de Chile, de República Dominicana, de Estados Unidos. Entonces, pues esta simplemente es una invitación, bien sea en la escuela de juntas directivas o en cualquier otro escenario, también la invitación a que ustedes, por favor, sigan formándose para estar en este tipo de escenarios. Entonces, pues esto era lo que quería compartirles rápidamente, como para darles unas ideas muy generales y darles un poquito de feedback de lo que nos ha venido pasando en este proceso de escogencia de miembros de junta. Creo que de pronto una de las inquietudes que me han transitado en tantos mensajes que me llegan a la semana, nosotros no somos un headhunter. Hay que quiero partir por ahí. Nosotros somos Grandes Patrimonios, que es una compañía donde soy socio actualmente. Somos una compañía que asesora en gobierno corporativo y tenemos muchos servicios en gobierno corporativo. Sin embargo, parte de lo que nosotros hacemos en términos de gobierno corporativo precisamente es la estructuración de estos órganos directivos en las compañías y nos empiezan a hacer este tipo de requerimientos o de solicitudes las empresas y por eso es que lanzamos estas convocatorias. Pero no quiere decir que nosotros de base como tal seamos un headhunter, pero pues se ha abierto esa oportunidad tan interesante de poder empezar a llevar perfiles muy interesantes para que acompañen a todas las compañías en este ejercicio. Entonces, pues nada, esto era lo que quería compartirles en este rato para dejar estos minutos que nos están faltando para poder resolver inquietudes que ustedes están poniendo sobre la mesa. Entonces, por favor, las inquietudes que tengan las pueden ir compartiendo en el chat. Entonces, acá hay aquí voy a leer una primera pregunta. Dice, ¿cuál es la tasa de éxito personas para lograr llegar a estar a una junta, personas capacitadas por ustedes?
ahí pues también les tengo que dar una mala noticia y es, ustedes pueden capacitarse en la escuela de juntas o se pueden capacitar en la Universidad de Harvard, eso no es garantía de que ustedes los vayan a escoger en una junta directiva. Yo creo que eso tiene que ver mucho, vuelvo y repito, con la forma, en el buen sentido, que ustedes se vendan en estos procesos de selección, cómo ustedes estructuran esa hoja de vida de junta directiva que es diferente a la hoja de vida de postularse a un trabajo y cuál es el valor que ustedes en realidad aportan a una junta directiva. Porque yo siento que hay algunas personas que no tienen claro cuál es el valor que pueden aportar a una organización. Hay personas que dicen, no, es que yo sé manejar equipos de trabajo. Me están llegando 200 hojas de vida donde hay personas que dicen que lideran equipos de trabajo. Es que soy de personalidad líder. Me llegan 200 hojas de vida de personas que dicen que son de personalidad líder. Es que soy una persona que orientada al resultado. Me llegan 200 hojas de vida adicionales que dicen que son orientadas al resultado. ¿Y qué me demuestra eso? Que ustedes no tienen clara cuál es su propuesta de valor para estar sentados en una junta directiva. Entonces, es importantísimo como tal que ustedes de verdad trabajen en desarrollar esa propuesta de valor, que sepan venderse muy bien, que sepan desenvolverse muy bien también en estos escenarios de entrevista, porque, vuelvo y repito, ningún programa de formación en el planeta va a garantizar que ustedes los escojan en este tipo de escenarios. Acá también me preguntan cuál es la diferencia del rol de miembro de junta con el rol de asesor en un tema específico. Me encanta la pregunta porque aquí también he visto regulares experiencias donde de pronto hay personas que se postulan para estar en juntas directivas, pero en el día a día son asesores, son consultores, etcétera, etcétera, y piensan que ser miembro de junta es llegar a la compañía y venderle a la compañía una asesoría. Y eso no tiene nada que ver. Una cosa es ser miembro de junta directiva y otra cosa es ser asesor de la compañía. Y es más, las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo porque eso sería incurrir en un conflicto de interés. Entonces yo creo que uno tiene que tener perfectamente claro si a lo que estoy postulándome en realidad es estar en una junta directiva o lo que yo quiero es venderle mis servicios como asesor a una empresa que es otra cosa completamente diferente. Y vuelvo y digo, si me estoy postulando para una junta directiva y lo que llego es a vender mis servicios, eso normalmente en estos procesos no es muy bien visto, ¿vale? También aquí me preguntan cómo es la evolución del gobierno corporativo en centros comerciales en Colombia. Dios mío, pues una pregunta que nos podemos quedar mucho tiempo hablando al respecto, pero como ustedes saben, no solo en centros comerciales, sino en otro tipo de escenarios parecidos donde el tema de la copropiedad pesa muchísimo y más o menos nos garantiza un asiento en una junta directiva, pues a veces uno tiene que estar sentado con personas que ni siquiera tienen la preparación y la formación para estar en una junta, sino que simplemente el derecho de ser propietario lo sienta ahí. Por eso he visto que en este tipo de escenarios hoy en día, pues ya se están abriendo los reglamentos de junta para tener miembros independientes, a veces en un inicio no como miembros principales, sino de pronto como invitados permanentes, con voz pero sin voto. Eso ya lo están haciendo muchas empresas en Colombia, que de pronto tienen esa restricción estatutaria donde no se contempla tener miembros independientes, pero no está prohibido tampoco tener ex independientes como invitados con voz pero sin voto. Entonces, créanme que también no es tan frecuente, pero sí nos ha pasado en algunas organizaciones que nos piden ese tipo de perfiles donde quieren externos independientes en el rol de invitados, como asesores invitados, pero no van a ser miembros principales de la junta como tal. Aquí me pregunta sobre la metodología GC Index. Muchísimas gracias por haberlo preguntado porque se me olvidó comentarles. Parte del programa de la Escuela de Juntas Directivas, algo que nosotros hacemos es a todos los participantes les hacemos una prueba que es diseñada a través de una compañía inglesa que se llama The GC Index, donde básicamente ustedes se van a poder dar cuenta a través de esta prueba cuál es el verdadero potencial que ustedes pueden entregar en una junta directiva. Ahí se van a dar cuenta claramente a qué están yendo ustedes a una junta, porque, por ejemplo, hay personas que creen en su imaginario que son personas supremamente estratégicas y de pronto el resultado de la prueba nos demuestra que no es una persona estratégica, sino es una persona mucho más analítica, ¿cierto? Entonces, a través de esta prueba del GC Index que nosotros le hacemos a todos los participantes, pues precisamente ustedes en realidad se van a dar cuenta hacia dónde tienen que inclinar su rol en un escenario de junta para que de pronto tampoco se vayan a desgastar tratando de ejercer una participación incorrecta, por decirlo de alguna manera. Aquí dice el programa incluye algún grado de asesoría o mentoría frente a la marca personal. No, nosotros no trabajamos temas de marca personal. Con muchísimo gusto después les podemos recomendar compañías que asesoran en la parte de marca personal y hay gente que lo hace supremamente bien. Yo he tenido asesoría en el tema de marca personal, se los confieso. Yo no tenía, hace algunos años no tenía ni la menor idea de eso, cómo se trabajaba y cómo se hacía. Y creo que es importantísimo en este mundo del gobierno corporativo trabajar en eso. También aquí me dicen en la construcción del track record,
cómo, cuánto suma la participación permanente como directivo de una compañía, es decir, sin ser miembro, participar permanentemente como directivo. Como les decía, hemos tenido muchos casos de personas que como tal nunca han sido miembros principales de una junta, pero en su rol ejecutivo han tenido que reportar a varias juntas directivas. Y yo les podría decir que dependiendo del tipo de junta al que hayan reportado, puede ser que el perfil llame la atención para una postulación, pero para una empresa de tamaño pequeño, mediano tirando a pequeño, ¿cierto? Donde de pronto no le ponen tantas taras a ese tipo de situaciones y podría eventualmente llamar la atención, pero ya compañías de tamaño mediano grande suelen descartar ese tipo de perfiles. Por eso les digo que es importante empezar a crear track record. Aquí dice, se puede adquirir experiencia comenzando como asesor de junta y aportar en la evolución digital, competitividad para mantenerse en el mercado. Depende también mucho de la compañía, si la compañía está buscando asesores de junta. Hay empresas que en realidad les interesa tener asesores de junta. Hay otras compañías que en realidad eso no es lo que están buscando, sino en realidad son miembros principales de junta directiva. También aquí dice que podría decirnos sobre la separación del rol de miembro de junta con el rol ejecutivo, cómo no caer en la coadministración. Entonces, pues eso también tiene que ver muchísimo con la experiencia que tiene en realidad y que puede lograr evidenciar un miembro de junta directiva. Eh, y sí he conocido muchos casos de miembros de junta que no tienen del todo claro a qué se están sentando en una junta directiva. Piensan que ser miembro de junta es darle órdenes al gerente general o sienten que ser miembro de junta es levantar el teléfono cuando quieran y llamar a los directivos a preguntarles a ver qué están haciendo en su trabajo o a que les pasen información brincándose al gerente. Entonces, créanme que ahí uno también denota un alto desconocimiento, perdón, de lo que es ser miembro de junta directiva y efectivamente pues una persona que empieza a ejercer roles de coadministración es una persona que eventualmente va a ser mal evaluada en ese rol de junta directiva. También eso es algo que a lo cual nos llaman muchas compañías a hacer la evaluación de desempeño de sus miembros de junta y pues el resultado no termina siendo el mejor o simplemente los accionistas rápidamente se dan cuenta de esa situación y también piden hacer una remoción de los miembros. Aquí también me preguntan cómo lograr construir experiencia en juntas si no hay experiencia previa. Ya se los comenté, tratando de participar en juntas de startups, de entidades sin ánimo de lucro, etcétera. Aún si es a honor en una compañía, no querrá poner en una posición a alguien que no tenga experiencia. No, no crean. Hay muchos startups en Colombia que les aseguro que darían la vida por tener personas como ustedes en su junta, con una experiencia muy valiosa como la de ustedes. Y ustedes saben que muchos startups en Colombia no tienen el presupuesto inicialmente para poder pagar una junta directiva. Y también hay muchas fundaciones u organizaciones en este país que obviamente los recursos de los cuales disponen es precisamente para su objeto fundacional y no para estar pagando honorarios de miembro de junta, y también serían organizaciones que estarían dichosas de tener personas como ustedes ahí sentadas. También dice, creo que la pregunta de asesor podría estar más enfocada en un consejo asesor. Pues sí, hay compañías que tienen consejos asesores y hay otros que tienen juntas directivas. La ventaja de un consejo asesor es que no es un órgano que se registra en Cámara de Comercio, entonces normalmente las decisiones, o normalmente, perdón, las conversaciones que se terminan teniendo en este tipo de escenarios no son vinculantes y la administración sigue teniendo autonomía. Pero si nosotros empezamos a tener conversaciones de orden vinculante, inclusive en un consejo asesor, eso también podría llegar a tener consecuencias legales. No voy a entrar en profundidad en eso, pero pues hay toda una legislación detrás de cómo funcionan las juntas directivas hoy en día en Colombia. Bueno, aquí me saluda un ex alumno mío del CESA, dice, las primeras cosas que un accionista pregunta es qué experiencia tienen otras juntas, cómo romper este círculo vicioso en el que no me contratan como miembro de junta porque no tengo la experiencia. Pues ya les mencioné un poco cómo empezar a crear ese track record. ¿Cómo ves a nivel Colombia el ser miembro de junta en una empresa familiar a una empresa de otros sectores de la economía? También excelente pregunta. Acá les voy a contar una anécdota muy rápida porque en una empresa familiar tremendamente exitosa que asesoré algunos años en el Valle, postulé a su junta directiva una señora que había tenido una experiencia ejecutiva importantísima en varias empresas listadas en bolsa en Colombia y pues a la primera reunión de junta directiva que llegó esta señora, empezó a hacer una serie de preguntas de una forma, se los digo honestamente, tan displicente, ¿no? Que el fundador de la compañía nunca más se quiso volver a sentar con esta señora a la mesa. Era porque, bueno, y cuéntenme ustedes, el ERP que ustedes utilizan, muéstrenme los KPIs de tal cosa y sus planes de sostenibilidad y tal otra cosa, ustedes porque no están certificados en esto y en lo otro, pero mejor dicho, hablándole a una empresa familiar como si fuera una empresa listada en bolsa y de una forma supremamente displicente. Y también yo aquí quiero que seamos muy conscientes que la inmensa mayoría de compañías en este país son organizaciones familiares.
Nosotros hacemos procesos de selección para muchas compañías, pero la inmensa mayoría de procesos de selección que hacemos efectivamente son para compañías similares. Y a pesar de que ustedes se van a encontrar con fundadores de empresas, accionistas de compañía, que puede ser que nunca hayan pisado Harvard o nunca ni siquiera hayan terminado la universidad, ustedes se van a sentar enfrente de personas que han logrado construir unos patrimonios y unas organizaciones envidiables que ya quisiéramos todos los que estamos aquí conectados en este Zoom haber logrado construir eso. Entonces creo que uno tiene que tener una actitud supremamente humilde de aprendizaje, también de conocer qué hay detrás de la vida de estos fundadores y de estos empresarios y gradualmente nosotros ir aportando nuestra experiencia sobre la mesa, porque también en las empresas familiares los cambios no son inmediatos, sino los cambios son graduales. Entonces creo que también en este tipo de procesos hay que tener un altísimo grado de sensibilidad y entender pues en realidad quiénes son las personas que tenemos sentadas enfrente. Bueno, aquí dice cuál es el costo del programa, metodología. Ahorita, si quieren, les compartimos la página web del programa y ustedes van a encontrar toda la información. Dice, en escenarios donde existen intereses divergentes entre los accionistas que también hacen parte de la Junta, ¿cuál es la mejor práctica de gobierno para manejar conflictos? ¿Cómo equilibrar la importancia de alcanzar consensos? Entonces, pues aquí yo creo que hay dos temas tremendamente importantes. Uno tiene que ver con la legislación colombiana y es que también me he encontrado que hay muchos miembros de junta directiva que jamás en su vida se han leído toda la legislación que existe en este país en términos de gestión y manejo de conflictos de interés. Y esto es importantísimo porque en el momento en que uno caiga en estos conflictos de interés y estos conflictos no se han revelado, si no se han puesto sobre la mesa, eso inclusive también es causa para destituir a un miembro de junta. Y el otro tema a nivel de los consensos, yo creo que eso también tiene que ver muchísimo con las personalidades. Precisamente eso es lo que analizamos también a través de esta prueba de GC Index. Sin embargo, vuelvo y repito, también una persona de personalidad conflictiva, impositiva, poco negociadora, baja inteligencia emocional, con todos los títulos del mundo, difícilmente esas personas logran permanecer en el largo plazo en estos escenarios de junta. ¿Qué tanto evolucionó el gobierno corporativo en Colombia en relación a otros países? ¿Qué porcentajes es posible calcular de empresas tienen juntas directivas? Por ahí hay una estadística de la Superintendencia de Sociedades, sobre todo que habla en empresas familiares, más o menos alrededor del 23% de las empresas familiares en este país tienen una junta directiva formal. Eso quiere decir que todavía el posible espectro de empresas familiares que están en ese proceso de formalización de estos órganos es inmenso. Eso quiere decir que todavía hay muchísimas empresas en este proceso de formalización. Gracias a Dios voy a tener muchísimo trabajo durante los próximos años, pero gracias a Dios también vamos a necesitar muchos perfiles para poder empezar a cubrir estas vacantes. Si ustedes miran esta misma estadística en Europa o en Estados Unidos, esto puede superar el 50%, llegando ya casi al 60%. Eso quiere decir que no solo en Colombia, sino en Latinoamérica tenemos un rezago bastante alto en la conformación y estructuración de juntas directivas formales. Aquí dice, este programa sería un complemento a los programas que ofrece el CESA, la Sabana o los Andes, etcétera. Bueno, pues aquí les cuento, yo he sido docente de los programas de gobierno corporativo de los Andes, del CESA, de todas las cámaras de comercio del país, y este es un programa completamente diferente, porque es un programa mucho más corto, es menos académico y más práctico. Las temáticas de estos otros programas a veces siento que tienen un fuerte componente a nivel legal. Este es un componente más de habilidades para miembros de junta. Los conferencistas que muchas veces tienen las universidades son personas del mundo de la academia. Los conferencistas que tienen la escuela de juntas directivas son personas 100% vinculadas al sector real y personas que ya han vivido el mundo de las juntas directivas en carne propia. Entonces, pues son dos enfoques completamente diferentes. Em, bueno, y también pues muchas personas a veces dicen, no, pero es que nosotros, o sea, como que las personas a veces están buscando un título universitario y vuelvo y repito, en muchos procesos de selección que yo hago para las juntas directivas, de lo que menos se fijan los accionistas al hacer estas escogencias, es inclusive qué universidades ha estado y qué tantas compañías ha trabajado, etcétera. Eso se les olvida en minutos. Lo que más les impacta, vuelvo y repito, es la conversación que logre tener con ustedes, el impacto que ustedes logren dar, cómo ustedes se logren vender. O sea, en realidad al final del día eso es lo que más termina pesando, más allá que el nombre o el título de cualquier entidad educativa. Em, Aquí dice un perfil de Customer Experience puede aportar en una junta directiva, ni idea.
Eso ya no depende de nosotros. Hay unas verticales del plan estratégico de las compañías, que eso es lo que primero nosotros analizamos. Nosotros no llevamos cualquier persona a una junta por llevar a una persona, sino que analizamos esas verticales del plan estratégico de las compañías y en las conversaciones que tenemos con los accionistas, ahí nos damos cuenta en realidad qué es lo que está necesitando la empresa. Porque vuelvo y repito, también muchas personas simplemente dicen, como yo tengo un buen título, tengo una buena experiencia laboral, pues yo debería ser aceptado en cualquier proceso de selección. No es así, desafortunadamente no es así. Si ustedes no tienen el perfil al cual va orientado la estrategia de la organización y el interés de los accionistas, los perfiles van a ser descartados inmediatamente. Aquí dice, los perfiles de junta en empresas públicas se seleccionan más desde lo técnico o desde lo político. Pues yo les diría más desde lo regulatorio. Hay muchas juntas directivas de entidades estatales que ya por ciertas normas previas hay personas que ejercen puestos o cargos públicos que dentro de sus mismas funciones tienen que estar en esas juntas directivas, personas que son viceministros, directores, etcétera, ya obligatoriamente tienen que desempeñar esos cargos. Entonces, pues el sector público es otro mundo completamente diferente. ¿Cómo puedes volverte visible para los headhunters de directores? Como les decía, tienen que trabajar en su marca personal. Según su punto de vista, la experiencia en juntas directivas en gremios o asociaciones funcionan en soporte u otro tipo de juntas. Claro que sí, sí funciona ese tipo de participaciones, pero vuelvo y repito, también hay que exponenciar un poco el valor que uno puede llegar a tener ahí. Hay un par de juntas directivas o de consejos directivos que en realidad no generan mucho valor y tengo que ser absolutamente honesto. Y en esto que les voy a mencionar, no quiero ser peyorativo ni mucho menos y quiero que por favor me lo entiendan de la mejor manera. Pero hay personas que dicen, es que yo estoy en la junta directiva del club social al que pertenezco. Sea, al final del día uno no tiene que tener muchos méritos profesionales o académicos para estar ahí simplemente porque tengo 50 amigos en el club que votaron por mí. O estoy en el consejo de administración del edificio del conjunto donde vivo, pues simplemente por ser propietario puedo sentarme ahí, ¿cierto? Entonces, créanme que hay ciertos órganos que en realidad no pesan demasiado en términos de experiencia para poder participar en estos órganos, pero pues igual creo que inclusive estar sentado en ese tipo de escenarios vale la pena, claro que sí. No estoy diciendo ni mucho menos que no valga la pena. Aquí dicen experiencia como accionista de compañías privadas, un miembro de junta ONG se valora. Claro que sí, las ONGs también se valoran. Hemos postulado personas que, por ejemplo, han estado en juntas directivas de ONGs a nivel internacional, han llamado la atención a esos perfiles. ¿Cuál sería el próximo paso para ser visible, para hacer una junta? Como les decía, trabajar en su marca personal, empezar a foguearse en este tipo de escenarios, formarse en temas de gobierno corporativo. Dice, se valora ser secretario y participante en comités directivos C-Level, un joint venture entre dos multinacionales. Puede llegar a ser interesante, inclusive hasta en el rol de secretaría de una junta muy estructurada podríamos postular a alguien en ese rol de secretaría sin ningún problema. Dicen que consiste el siguiente certificado de juntas directivas del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo. Es otra certificación adicional a todas las que hay en Colombia. La Cámara de Comercio tiene comités consultivos para pymes, que equivale a consejos asesores. Excelente lugar para generar track record. Me encanta este comentario porque, no sé si ustedes saben, pues la Cámara de Comercio de Bogotá, no sé si de otras ciudades, tienen este programa de comités consultivos para pymes. No son pagos. Creo que también tienen un límite en tiempo como de 6 meses y la memoria no me falla, pero es un excelente lugar para empezar a foguearse. ¿Alguna vez ha tenido que responder con su patrimonio para ser miembro de junta directiva? No, pero en la pandemia me pasó siendo miembro de junta que estaba en una compañía que empezó a entrar en una situación financiera muy difícil, y pues en algún momento mi patrimonio sí se vio expuesto y yo me vi expuesto en ese momento y empecé a verla gris oscuro tirando a negro porque si esa compañía se iba a la quiebra, inmediatamente los miembros de junta también íbamos a tener que empezar a responder. Dice, en tu experiencia, ¿cuál es el tiempo adecuado que un miembro externo debe ser parte de una junta y cuándo debes hacerte a un lado? Pues yo les diría que no se queden demasiado tiempo porque si ustedes no se hacen a un lado, los hacen a un lado. Y a mí eso también ya me pasó y les aseguro que no me da vergüenza ni me da pena contarlo, pero creo que tampoco es sano uno atornillarse en una junta y quedarse ahí indefinidamente porque es un tema de estatus, porque me pagan bien o por cualquier otra situación que sea. Yo creo que es importante también uno entender en qué momento uno cumplió su ciclo. Hay compañías que hoy en día ya formalmente hacen sus evaluaciones anuales de junta, entonces pues allá tenemos cierto feedback, pero también hay compañías que no tienen la dinámica de hacer su evaluación anual de junta. Yo creo que es importante que uno se siente por lo menos una vez al año con los accionistas en un escenario informal, un desayuno, un almuerzo, y decirles, bueno, quiero que me cuenten un poco cómo están viendo mi rol, si sienten que les estoy generando valor o no les estoy generando valor. Y por favor, con total confianza, en el momento en que ustedes sepan que necesitan otro tipo de perfil,
por favor me lo dicen inmediatamente y yo me retiro de la organización. Yo ya he tenido este tipo de conversación con varias empresas. Es más, la semana pasada me acaban de remover de una junta directiva porque yo ya había tenido esta conversación con una compañía que está en el sector de palma y tienen cultivos de palma y extracción de palma en Colombia y en Ecuador. Y pues yo sé más de maternidad de gallinas que de palma. Sin embargo, estaba en esta junta directiva porque estaba resolviendo algunos dilemas de los accionistas y la semana pasada me llamaron los accionistas y me dijeron, Diego, te agradecemos muchísimo, pero como tú ya nos habías comentado que en el momento en que viéramos que necesitamos reemplazar tu posición por alguien diferente, te lo dijéramos y creemos que ya es el momento. Y además nos llegó una hoja de vida de una persona que nos encantaría, de verdad, tener en la junta directiva. Pues nada, inmediatamente les dije, con muchísimo gusto, inclusive preséntenme la persona, me encantaría conocerla, hacerle un empalme de lo que ha venido pasando en la Junta, y que de esa forma, pues la Junta Directiva pueda seguir su curso sin mayor traumatismo. Y yo creo que eso también habla muy bien de las personas que salen de las juntas, que ustedes inclusive en algún momento también ayuden a buscar su reemplazo. Eso habla muy bien pues muestra yo creo que una posición muy profesional. Aquí me dicen, ¿qué recomiendas enfatizar en una junta directiva de una empresa familiar versus entrevistas que no lo son? En una empresa familiar la conversación suele ser muy personal, ahí se los confieso. Creo que la parte personal pesa muchísimo, ¿cierto? En otras compañías de pronto más la parte técnica, conocimiento, relacionamiento de pronto puede pesar más. Entonces, bueno, pues me encantaría poder seguir contestando una cantidad de preguntas que ustedes me están realizando en este espacio, pero pues ya se nos está yendo el tiempo y también quiero hacer un anuncio más o menos en unas 3 semanas. Vamos a tener otro webinar donde voy a tener un empresario invitado tremendamente interesante, que es un empresario que ya hizo todo este proceso de haber conformado una junta directiva, de haber buscado miembros externos independientes. Todavía no les voy a contar quién va a ser el personaje, pero es una compañía que nació pequeña en Colombia, se volvió mediana y en este momento, en este preciso momento, está brincando de ser mediana a gran empresa de este país. Ha hecho todo ese recorrido y es una empresa lindísima. Entonces voy a invitar a uno de los accionistas de esta compañía y actual gerente, donde lo vamos a entrevistar, y porque también me gustaría que ustedes oigan de boca de un empresario qué es lo que ellos están buscando, qué es lo que valoran de un miembro de junta, qué es lo que ellos sienten en ese espacio de junta directiva que les genera valor o no les genera valor. Y yo creo que eso también va a ser tremendamente complementario, pues para poder transferirles toda esta información que nosotros pretendemos a través de este tipo de espacios. Les aseguro que a nosotros nos interesa llevar los mejores perfiles posibles a nuestros clientes. Finalmente, también nuestra imagen está en juego como grandes patrimonios y por eso mismo es que nosotros tratamos de darles todas las herramientas posibles a las personas que nos contactan todas las semanas para que ese proceso se pueda dar de la mejor manera. También aprovecho este espacio, inclusive para pedirles excusas a muchos de ustedes, porque semanalmente recibo una cantidad de mensajes donde me dicen, Diego, quiero hablar contigo, quiero sentarme a contarte sobre mi experiencia, quiero invitarte a un café, etcétera, etcétera. Y de verdad me siento supremamente honrado con ese tipo de comentarios y de invitaciones, pero también es que son cientos de mensajes a la semana que yo recibo de ese estilo y desafortunadamente, pues mi agenda no me da para poder tener ese tipo de espacios uno a uno. Aunque lo quisiera, de verdad, créanme que también estoy seguro que me nutriría muchísimo de conocerlos a todos ustedes, pero por lo menos sí me doy el tiempo de conocer uno a uno a aquellos candidatos que pasaron los filtros y que le llamaron la atención a una compañía en particular. Con esas personas obviamente tenemos conversaciones uno a uno, yo les doy feedback, etcétera, etcétera. Y esas personas que yo ya empiezo a conocer con mayor cercanía, a veces les confieso que ni siquiera tengo que lanzar un post, simplemente levanto el teléfono, pongo un correo, pongo un WhatsApp, porque hoy en día ya conozco un grupo muy amplio de miembros de junta en Colombia y les hago directamente la invitación para que hagan parte de una junta directiva. Entonces, nada, pues de nuevo, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por participar en este espacio. Ha sido un placer. Y pues más o menos en 2, 3 semanas nos vamos a ver en otro webinar mucho más interesante que este, se los puedo garantizar. Un abrazo para todos y muy buena noche.